Resulta que después de la Segunda Guerra Mundial, los ganadores lo que hicieron fue formar una cantidad de grupos de presión que no eran otra cosa más que elementos de control para que vos seas parte del imperio y no se te dé por tener ningún sueño nacional, nada que tenga que ver con independencia económica y soberanía política. Acuerdos de Bretton Woods, el oro deja de ser el patrón. Muy politizado. El asunto pasará por el dólar y los que son los dueños de la maquinita se van a hacer cargo de la economía del planeta. Entonces se van creando esos grupos de control como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. Todo suena a grupos de fomento, todos formamos parte y en definitiva es eso, que vos no salgas de control. La República Argentina durante 9 años no entró en esa. Entendió que esos grupos de control obviamente eran achique, ajuste y endeudamiento permanente. Y entonces le dijo entre 1946 y 1955 no al Fondo Monetario Internacional. Y constituyó en ese momento su independencia económica. En 1947 pagó todo lo que debía, convirtió a sus acreedores en deudores y comenzó su trabajo para poner de pie la Argentina a través de un proceso de industrialización absolutamente inédito en nuestro país. Dicho esto, las bombas del 55, los fusilamientos del 56, casi 20 años de proscripción de la mayoría, el decreto 4161, la muerte de la Constitución del 49, le apuntaron a esas medidas y desarmaron el pensamiento nacional. El golpe de Estado de 1955 significó el ingreso de la Argentina al fondo. Fue uno de los grandes motivos del golpe meternos en ese nuevo concierto internacional, matar el pensamiento nacional y ser parte del patio trasero. Y entonces, en 1956, Argentina entra al FMI, empieza a tomar créditos de la mano de la dictadura de Aramburu. Y entre Aramburu y Duhalde, 1955-2002, la Argentina toma casi 10.000 millones de dólares de deuda. Un buen día, no solamente llega Néstor a nuestra vida, sino que también aparece Lula. Y juntos empiezan a tejer desde el año 2003 lo que anuncian prácticamente con una semana de diferencia en diciembre de 2005. Néstor lo hizo el 15 y le dijo a todo el país que se iba a pagar sin deuda nueva, con reservas, 9.810 millones de dólares al Fondo Monetario y terminaba de cuajo con medio siglo de endeudamiento. El fondo es un acreedor raro. A ver, si yo debo 10 mangos, el tipo que me los prestó lo que está esperando es que yo los devuelva. Pone fecha, a veces hasta pone cierto interés y lo único que está esperando es que yo lo devuelva. El fondo es un tipo que presta y lo único que hace es rezar para que vos no pagues, porque esa guita, la que debés, implica el sometimiento político futuro. De eso se trata. Es un acreedor muy raro. De la noche a la mañana, las dos economías más fuertes del continente dicen adiós. No se van del fondo, siguen siendo parte del organismo, pero pagan lo que deben y entonces ya no hay más órdenes, ni políticas de achique, ni políticas de ajuste, ni nuevo endeudamiento. En 2005, Néstor ensancha toda su espalda política después de haber asumido con el 22% de los votos y haber soportado la última función de Carlos Menem al neoliberalismo, no presentarse a la segunda vuelta para quitarle legitimidad a esa presidencia que arrancaba flaca, floja de papeles, apenas con el 22% de los votos, 2% menos que el 24% de desocupación que en ese momento azotaba a la Argentina después de una década en el segundo desembarco neoliberal.
180.000 millones de dólares de deuda, 53% de los argentinos debajo de la línea de pobreza, el aparato productivo destrozado. ¿Qué más? Entonces Néstor comienza a trabajar el pensamiento nacional, como abrir un cajón de su escritorio y encontrar papeles eternos, nunca viejos, que van marcando el camino. Y entonces lo primero que hace en ese 2005, un año y pico después de asumir, es anunciar la reestructuración de deuda con quita del 70%, la quita más grande que la economía moderna registre. Y encima se decía que ese 70% era parte de la deuda ilegítima, por lo tanto, sin la necesidad de llevar adelante una especie de juicio sumario sobre esa deuda, lo ilegítimo se lo llevó el desendeudamiento. ¿Qué hizo después? No al Alca, con bulla 1,5 metros. ¿Qué hizo después? Anunciar el 15 de diciembre de 2005 el anuncio al pago de esos 9.810 millones de dólares de deuda. ¿Cuándo se hicieron efectivos? Un día como hoy, 3 de enero, pero de 2006. Pasaron 17 años y la verdad es que da la sensación que pasaron 17 siglos de aquella Argentina que no le debía nada, nada, absolutamente nada al Fondo Monetario Internacional. ¿Qué pasó en agosto de 2018? Bueno, un presidente que golpeó todas las puertas de la banca privada a partir del pago a los buitres, se quedó sin préstamo internacional porque había pedido tanto en menos de un año y medio que ya nadie le prestaba si no era a tasas usurarias. ¿Y qué hizo? Anunció en una cadena nacional de menos de 2 minutos el regreso al Fondo Monetario Internacional y pidió 54.000 millones de dólares. 54.000 millones de dólares. Nunca antes el Fondo Monetario había prestado tanta guita a un solo país. 54.000 millones de dólares era en ese momento el 61% de toda la guita que el fondo tenía distribuida en el planeta. Finalmente fueron 45 porque Alberto no tomó la última cuota. Trump, en la mesa chica del fondo, indicó un préstamo recontrapolítico que destruyó la Carta Orgánica del Fondo Monetario Internacional, que prohibía ese tipo de endeudamiento para quien, obviamente, había destruido su industria nacional, no tenía recursos genuinos y obviamente vivía de deuda, por lo tanto no lo podía devolver, era insolvente. Trump dijo, prestale, necesitamos neoliberalismo ahí, en ese punto del planeta. 45.000 millones de dólares, que fue lo que finalmente ingresó a la Argentina, es el 100% de la deuda que la dictadura le dejó a Raúl Alfonsín. Digo, para empezar a tener lectura comparada sobre lo que significa ese lastre en el presente. Obviamente fue un campo minado esa deuda y a veces no elegís la mejor forma de salir de ese campo minado y por más que tenga buenas intenciones volás por el aire. 45.000 millones de dólares, cuentan los economistas, a dólar constante, es lo que invirtió Estados Unidos en el Plan Marshall para poner de pie a toda Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Es la misma guita que Macri le pidió al fondo. 45.000 millones de dólares vayan a los archivos del 2020, pandemia dura. Es la guita que dice la Organización Mundial de la Salud le hace falta al mundo para terminar de cuajo con la pandemia. Y esa guita se la fugaron toda en un año y medio. Engrosó esa fuga de capitales de casi 90.000 millones de dólares que se registra, según el Banco Central, el que ellos manejaban, entre el 10 de diciembre de 2015 y el 10 de diciembre de 2019. Miren para atrás. Traten de encontrarse en el 3 de enero de 2006. Ese día eran habitantes de un país que le debía 0 al Fondo Monetario Internacional.
en el marco de una política destinada a generar desde la soberanía política independencia económica. Bueno, muy bien. De esto se trata cuando hablamos de la diferencia entre los modelos. Y ahí siempre le damos una vuelta de tuerca y espero no cansarlos. No hay dos modelos de país. Nunca hubo dos modelos de país. Posiblemente, jamás haya dos modelos de país en la política argentina. Hay un modelo de país armado por el campo nacional y popular, una mesa larga, enorme, y todas las sillas necesarias para discutir las diferencias, el cómo, el camino, la herramienta, la velocidad. Pero no se discute el objetivo. Pero enfrente no hay otro paradigma nacional. Enfrente hay un modelo de colonia que destruye la industria nacional, busca achique, ajuste, deuda para hipotecar 3 o 4 generaciones de argentinos cada vez que vuelven, fuga de capitales, patria financiera. ¿A dónde está el modelo nacional? Ese que me grita, yo genero mejor salud pública que vos, mejor educación pública que vos, más industria nacional que vos, distribuyo mejor la riqueza que vos. ¿A dónde está? La verdad que miro hacia atrás, 212 años de historia argentina, y no aparece la confrontación de modelos de país. Hay un modelo de país que confronta con un modelo de colonia. Ahí nunca fue fácil, porque la primera discusión terminó con Mariano Moreno convertido en el primer desaparecido de la política argentina. Entonces nuestra historia en ese sentido nunca ha sido fácil. Y la pelea es la distribución de la riqueza. Ese es el centro, el eje de la pelea. Resulta que viene un gobierno nacional y popular, te desendeuda, quita el 70%, le dice no al ALCA para que sus productos, su industria, siga siendo soberana, y en el mismo año, 2005, anuncia el pago al fondo y lo efectiviza, 18 días después. ¿Cuál es la discusión? Pasó hace 17 años, da la sensación que fue hace 17 siglos. Bueno, a meter mano en ese 3 de enero de 2006. Por ahí, es cierto, no te sentiste muy distinto cuando fuiste al supermercado, cuando te miraste al espejo, cuando fuiste al laburo, cuando volviste a casa, no lo sé. Posiblemente no lo sabías, pero ese día empezaba a edificarse algo que terminó convirtiendo a tu salario en el más importante medido en dólares de toda América Latina. Bueno, hoy estamos ante últimos o cosas por el estilo. Bien, de eso se trata. Esos son los resultados que van manejando tu vida. Lo otro es chamullo. Lo otro es cualquier cosa. Pero estos números, como dijo en alguna oportunidad el Banco Mundial, allá por 2014, la Argentina del kirchnerismo fue la que triplicó la clase media. Banco Mundial, de amigos pocos, son los que importan. Esos son los números que importan y son los que manejan tu vida. En definitiva, uno puede decir que contrastando con la supuesta verdad de los medios de comunicación del poder real, los que dicen que hay un sector de la vida política que nunca logró enamorar a nadie que no sea propio, últimamente me estaba gustando mucho jugar con los números, y si Néstor asumió con el 22 y Cristina asumió con el 45 en el 2007, quiere decir que la acción de Néstor duplicó la base de sustentabilidad de Cristina, pero a su vez, si Cristina después asume con el 54, quiere decir que el kirchnerismo le suma 30 puntos por su acción de gobierno a su base de sustentabilidad. El 54 hay mucho propio y bastante ajeno, Entonces quiere decir que se le cambió la vida a mucha gente. Sin duda. ¿Con qué? Con el modelo eterno. Industria nacional, derechos laborales, sueldo fuerte, demanda comercial a través de millones de trabajadores para que haya demanda industrial, y con las dos demandas, demanda laboral. ¿Algo más? Sí, todo lo demás viene después. Y termina de edificar ese país que se pone de pie con esas 3 o 4 medidas sustanciales para que vos seas nación. Porque ahí es donde está la discusión. Hoy vamos a hablar mucho de Malvinas, teniendo en cuenta ese
3 de enero de 1833, la invasión inglesa, que genera que todavía estemos gritando por la devolución y por soberanía en las islas. Pero estamos discutiendo lo mismo. El Estado-Nación tiene bases muy sólidas, y esas bases sólidas tienen que ver con esa concepción. Hay palabras que nos afanó la batalla cultural. Patria es una de ellas. Todos aquellos que sean de mi generación, yo tengo 60, y nos criamos, qué sé yo, medio como alejados de esa palabra. La patria. Venía castrense vestida de verde, tenía olor a golpe militar, a represión, a terrorismo de Estado. Y entonces, qué sé yo, nos fuimos alejando. Ahora, ¿desde cuándo la patria es una palabra que les pertenece a ellos? La patria es un dolor que aún no tiene bautismo, decía Marechal, ya no dormirán los ojos que la miren. Esa es la nuestra. A ver si la palabra independencia les pertenece, a ver si la palabra soberanía les pertenece. Y siempre uno dice lo mismo, patria es algo complejo de describir, no la puedes ver, no la olés, no la tocas. Sin embargo, podés encontrar, qué sé yo, formas de pintarla. 5.000 tipos, negros, mestizos, originarios, cruzaron los Andes para generar la gesta geopolítica más importante de la Argentina a toda América Latina. Volvieron 78. Eso es patria. Mirar para atrás y encontrarse ahí, en ese gesto, en ese momento de la historia argentina, de los que se van en 1817, de los que vuelven en 1826, de 5.000 a 78. Y de los 78, 7 habían empezado en San Lorenzo. Esos 7 viejitos, los recordamos cada vez que podemos, no habían entregado el uniforme, y cuando los restos de San Martín volvieron, se lo calzaron, fueron al puerto, no dejaron que nadie toque el cajón, lo llevaron al hombro hasta la catedral y desaparecieron de la historia con austeridad sanmartiniana. Eso es la patria. Entonces, hace 17 años empezaba a edificarse un proceso de divorcio de esos centros de control que fueron creados por el imperio después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Para qué? Y para tenerte del cogote. Y a base de préstamo permanente, después que vos mataste la industria nacional y tu economía real, yo te armo todo el cerco político y entonces no existís. Bueno, acá está la decisión, la que siempre hay que tomar, la que todos los días hay que pensar. ¿De qué lado estamos? ¿A quién defendemos? ¿Qué intereses son los que militamos? Bueno, las acciones son muy claras, muy claras. Un día como hoy, 3 de enero de 2016, al Fondo Monetario Internacional le debíamos $0.